¿Alguna vez te has preguntado cómo pasar un sistema operativo de un PC físico a una máquina virtual sin perder información? Hoy te lo demuestro paso a paso. Quédate hasta el final y aprende un proceso muy útil. Nos enfocaremos en crear un disco virtual en formato VHDX y luego lo convertiremos a formatos nativos para el VirtualBox y el VMware Workstation, dos de las plataformas de virtualización más populares. Para esto, este equipo va a ser que lo vamos a utilizar para la prueba. En este caso vamos a utilizar la herramienta Disk2 VHD. Ejecutamos y una vez que ejecutemos como administrador, vamos aquí a presionar el botón Agree para aceptar los términos y condiciones. Una vez que se abre el programa tenemos la siguiente interfaz gráfica en la cual vamos a ver que nos lista los volúmenes que tenemos en nuestro equipo, dónde guardar el archivo y algunas opciones como por ejemplo debemos dejar seleccionado el uso de VHDX. Luego de esto vamos a seleccionar dónde queremos guardar este archivo que vamos a generar. Yo en mi caso tengo una unidad de estado sólido y un disco mecánico. Es la unidad de estado sólido, la partición C, y la partición D es en donde se encuentra el disco mecánico, y aquí voy a crear una carpeta en la cual voy a ponerle nombre VHDX y aquí de igual manera voy a guardar con el nombre por defecto. Puedo ponerle otro nombre si quisiera, pero le voy a dejar con ese nombre por el momento. Así que me fijo VHDX como la extensión del archivo y le voy a dar aquí en guardar. Luego de esto, al momento de seleccionar cuáles son las particiones que necesito respaldar para que el sistema operativo luego me funcione a la hora de que ya se migre a una máquina virtual, voy a tener que seleccionar los adecuados. Si no sé cómo hacer esto, voy a abrir desde el menú inicio con clic derecho, administración de discos, y si no también puedo ir aquí en equipo y seleccionar la opción de administrar. Espero un momento mientras me carga esta ventana y luego de esto voy a seleccionar aquí administración de discos. Una vez que me muestre aquí todos los discos y unidades de almacenamiento, voy a ver que el principal es la unidad de estado sólido, y aquí lo que voy a hacer es seleccionar y ver las particiones con las letras correspondientes. El disco 1 es el disco mecánico donde voy a almacenar este archivo. ¿Ok? Entonces ya sé que tengo que llevar estas dos únicas particiones, la letra C y esta de aquí que no tiene un nombre ni una partición como tal con una letra, pero aún así puedo observar aquí que me lista la partición C y la partición sin la etiqueta, pero al menos puedo identificar por el label que sería System. Así que en este caso selecciono las dos, y la partición D que sería para el único disco mecánico, que es uno aparte, así que eso no lo voy a seleccionar. ¿Ok? Solamente selecciono las particiones del arranque del sistema operativo y el sistema operativo. Si tuviera otra partición adicional la selecciono, pero en este caso no, solamente voy a seleccionar esas dos particiones necesarias para que se cree el archivo. Luego de esto le voy a dar aquí al botón de crear y aquí espero hasta que este proceso termine. Aquí no nos fijemos en estos datos porque en ocasiones no son datos de que te va a mostrar el tiempo que va a terminar este proceso. Así que solamente espera con paciencia, ya que esto va a demorar dependiendo de las características de tu máquina y también del tamaño de información que tengamos en la partición donde está el sistema operativo. En este caso no cuento con muchas particiones y como están observando estoy haciendo crear el archivo desde el propio sistema operativo. También podemos hacerlo desde un WinP, pero en este caso esta herramienta me da la posibilidad de crear en caliente este archivo, ya que algunas otras herramientas lo que me permiten hacer este proceso, pero tendría que apagar la máquina. Pero en este caso voy a hacerlo aquí, como estamos viendo, en modo caliente. Esto facilita el proceso y aparte, bueno, nos reduce un poco el tiempo de inactividad o de tratar de utilizar otras herramientas adicionales. Pero si tú prefieres capturar un estado completamente consistente del sistema, podrías utilizar un WinP para realizar esta tarea. Aquí vamos a utilizar, como ya les mencioné, el VHDX porque es más moderno y tiene una mejor protección contra la corrupción de datos. Si tienes la posibilidad de crear en VHDX, utiliza siempre esa opción y no en VHD. Ok, ya vemos aquí que está terminando prácticamente de crear el archivo. Una vez que ya termina, simplemente vamos aquí a presionar el botón
de cerrar, el close. Perfecto, ya tenemos nuestro archivo. Puedo ir a revisar aquí en la carpeta que acabo de crear, que es VHDX, y tenemos el archivo como tal. En este momento vemos que está pesando 19 GB todo el sistema operativo que vamos a copiar. Ya en este caso yo me muevo a otro equipo y acopio el archivo, porque en este equipo tengo los hipervisores para poder trabajar de manera más cómoda. Ya para esto voy a utilizar, para convertir a formatos nativos, el Qemu Image, una aplicación que trabaja mediante el símbolo del sistema y solamente por comandos. Ok, entonces vamos a ver cómo poder convertir, porque la idea de esto es convertir a formatos nativos de estos hipervisores para aprovechar todas las características y podamos tener un mejor rendimiento y una mejor integración con cada hipervisor. Bueno, al final va a depender también de tus necesidades. Si quieres trabajar con VHDX, puedes hacerlo con esos dos hipervisores, pero en este caso vamos a convertirlos. Una vez que ya abro el símbolo del sistema en modo administrador, voy a copiar la ruta donde se encuentra esta herramienta. Voy a colocar cd/d y la ruta donde se encuentra el Qemu IMG. Luego de esto limpio los comandos y ahora voy aquí a ejecutar el siguiente comando. Qemu-img, luego convert, luego utilizo la letra P para ver el porcentaje, luego la letra F para decir que el archivo origen es un VHDX, y la salida con -O voy a seleccionar en este caso VDI, que sería para el VirtualBox. Aquí luego voy a colocar la ruta del archivo de origen, clic derecho, presionando Shift para que me aparezca copiar la ruta de acceso. Ya, luego de esto aquí en el programa voy a pegar esta ruta del archivo. Luego de esto aquí mismo en esta ruta voy a pegar nuevamente, simplemente que ahora voy a cambiarle aquí por la extensión VDI. Ya con esto presiono Enter y aquí también va a demorar un momento mientras realiza esta conversión. Recuerda, todo esto dependerá de las capacidades de tu equipo y también del tamaño del archivo VHDX. De igual manera, para no ser muy lento todo este proceso, yo voy a acelerar esta parte del video. Simplemente van a ver ya cuando termine de mostrar todo la conversión, todo este archivo a VDI. Perfecto, ya que ha terminado, vemos aquí ya que tenemos el archivo VDI y el VHDX, que sería el archivo de origen. ¿Qué vamos a hacer ahora luego? Voy de una vez también a convertirlo a VMDX. Ok, aquí simplemente voy a cambiar aquí donde tenía el VDI, le cambio por VMDX, y en la extensión del archivo de salida también de igual manera VMDX. Presiono Enter y nuevamente voy a esperar hasta que este proceso termine. Para no hacerlo muy lento ni muy largo este video, también voy a acelerar todo este proceso. Como estamos viendo, aunque parece que el porcentaje no avanza, en realidad sí lo está haciendo. Así que solamente esperemos un momento. Listo, ya como hemos observado, ha terminado este proceso. Ya tenemos los dos archivos en los formatos nativos de estos hipervisores y ya toman respectivamente el icono correspondiente. Así que lo que voy a hacer aquí ahora es proceder a abrir el primer hipervisor, que en este caso sería el VirtualBox, en el cual voy a crear una nueva máquina virtual y voy a seleccionar este disco con extensión VDI. Así que vamos a abrir aquí el VirtualBox y voy a crear una nueva máquina. Aquí le voy a poner cualquier nombre, como en este caso puede ser Windows, puede ser, vamos a ver aquí qué le podría poner, convertido, por ejemplo, esa palabra. Ok, ustedes pueden agregar el nombre que mejor crean conveniente. Ok, aquí simplemente vamos luego a dirigirnos dentro del hardware o para configurarle algo adicional.
Simplemente le voy a dar un poquito más de memoria RAM y utilizar todos los procesadores que me están mostrando hasta el porcentaje verde. Luego de esto aquí estoy viendo que me muestra el disco que voy a utilizar, pero yo voy a seleccionar el usar un archivo de disco virtual existente para seleccionar el que acabamos de crear mediante la conversión del VHDX. Simplemente me voy a la ruta donde tengo el archivo, que en este caso era convertir, selecciono el archivo correspondiente y ahora le voy a dar en seleccionar. Termino todo y ahora presiono el botón de iniciar. Aquí espero un momento mientras empieza a arrancar y a levantar el sistema operativo. Si todo ha salido de manera correcta, todo el proceso de la conversión, vamos a ver que no va a tener ningún problema a la hora de empezar a configurar por primera vez el sistema operativo en esta nueva máquina virtual, adaptándose y configurando con los nuevos dispositivos. Quizá el primer inicio va a ser un poco más lento de lo normal, pero como les menciono, aquí va a tener que preparar los nuevos dispositivos, que en este caso es este hipervisor, así que esperemos con paciencia. De igual manera está adelantado todo este proceso para simplemente ver cómo es que ya luego carga el sistema y está listo para poder nosotros aquí empezar a realizar todo el trabajo que necesitamos con esta nueva máquina virtual migrada desde un equipo físico. Ya de esto voy a apagar esta máquina para proceder a levantar el sistema desde el otro hipervisor, que sería el VMware Workstation. Así que aquí no le voy a hacer nada de momento, pero como estamos viendo ha funcionado, está trabajando sin ningún problema. Así que vamos a apagar y ahora sí cierro todo esto y vamos a abrir el VMware Workstation. Para esto aquí nuevamente vamos a seleccionar crear una nueva máquina virtual. Selecciono el avanzado o personalizado. Le voy a dar aquí en siguiente. Aquí le doy nuevamente a siguiente. Selecciono que luego quiero cargar el sistema operativo. Aquí le voy a dar en siguiente. Selecciono que es Windows 10 de 64 bits, el sistema operativo que estoy por levantar. Aquí le doy en siguiente. Aquí voy a seleccionar en este caso que el tipo es BIOS, porque no es UEFI, ¿ya? Aquí seleccionemos de manera correcta cómo queremos levantar este sistema. Ok, luego de esto aquí nuevamente le voy a asignar 4 GB en memoria RAM. Luego de esto le voy a dar a siguiente las demás opciones que me van apareciendo aquí. Pero en esta opción voy a seleccionar el disco que acabo de crear con la extensión VMDX, como estamos observando. Le doy en siguiente y finalizo. Si por algún motivo te aparece un mensaje donde nos dice que desea convertir este archivo a una versión más moderna, le vamos a dar en convertir. Luego de esto aquí voy a iniciar esta máquina. Aquí le puedo dar en sí, que trate de conectarse a un dispositivo, aunque no está de momento. Pero bueno, es opcional. Le ponen en sí o le ponen un no. A la final, el sistema operativo de igual manera va a levantar, va a cargar nuevamente todo lo necesario, se va a configurar con los nuevos dispositivos que va a tener que instalarse y preparar para ya mostrar el sistema operativo completamente funcional. Como ven, es bastante sencillo, digamos, todo este proceso que hemos realizado, y todo lo hemos hecho con herramientas gratuitas. Sin ningún problema tenemos ya nuestro sistema operativo aquí levantado desde un PC físico en el hipervisor VMware Workstation, al igual que, como vimos anteriormente, también funciona sin ningún problema creado también en el hipervisor VirtualBox. Yo sé que estas herramientas también nos ofrecen algunas opciones adicionales para poder también convertirlos este archivo VHDX que acabamos de crear desde el inicio, pero para evitar usar estas herramientas o evitar configuraciones adicionales, simplemente utilizamos el QEMU IMG para poder convertir a formatos nativos. Espero que este video sea de utilidad y puedas tú implementar y migrar tu sistema operativo de una máquina física a una máquina virtual. No te olvides dejar un like, un comentario, y más adelante estaremos nuevamente con nuevos videos para el canal.